A mí cuando yo ingresé a eso de la plataforma, solo me aparecía para poner mi nombre y creo que para ver el material que se iba a ocupar en en las materias que voy a avanzar, pero no me daba la opción para enviar tareas. Ayer el instructivo fue que puedan pasar su tarea a la carpeta que yo he creado en Google Drive o en el grupo de WhatsApp que tenemos de la materia. Esto porque la plataforma yo todavía no la tenía habilitada hasta el día de ayer en la tarde. La tarea del día de hoy ya, o de mañana, a partir de hoy, ya van a ser en la plataforma y en estos dos otros medios para facilitar y que lo puedan enviar. ¿Hay alguien de los que esté aquí ahorita en la sala que no esté en el grupo de WhatsApp? Bueno, ¿no? Todos deben estar. Jocelyn Tinuco, ¿me puedes escribir a mi número, por favor, a mi número privado y te voy a pasar el enlace de la materia? Lo voy a anotar acá, mi número, en el chat, para que me puedas escribir, por favor, y te voy a pasar el enlace para que te puedas unir. Ya, Alicia, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario respecto a la tarea? Esto les va a ayudar a ustedes. Era una tarea sencilla. Podrían hacerlo de la manera que ustedes gusten. Y les ayuda a estudiar. La verdad que el hecho de escribir, de plasmar una lectura, transcribirla de alguna manera, te ayuda a memorizar, te ayuda a estudiar. Bien. Ayer hemos comenzado a hablar sobre la historia contemporánea. ¿Qué me pueden decir de la historia contemporánea? Que está caracterizada por los cambios de la revolución industrial. Ya. De la historia del estudio de los procesos humanos. Ya, perfecto. Habíamos hablado de la historia como ciencia. ¿Qué estudia la historia? ¿De qué trata la historia? ¿Qué es la historia? Ciencia que estudia las relaciones humanas, estudia el espacio y la superficie. Ya. Perfecto. ¿Qué más? Del hombre y el proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta ahora. Ya. Se hablaba de eras, de edades. Habíamos visto las edades en las que se dividía. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Edad contemporánea. Edad media. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Ya. Habíamos hablado de dos etapas, de la prehistoria y de la historia. ¿Cómo se delimitaban estas? ¿Cuál era el hecho histórico que nos mostraba a partir de cuándo comienza la historia
El desarrollo de la escritura. Ya, perfecto. ¿Qué más? Habíamos hablado también de que tenemos un calendario en el que nos basamos en esta parte del continente. ¿Qué calendario es ese y qué calendarios importantes también hay en el mundo? El calendario gregoriano y también es importante son el lunar, el español. Calendario hebreo. El calendario chino. Calendario chino. Desde que hablamos nosotros. Ya, perfecto. Según el calendario gregoriano, hay un tiempo, hay un hecho histórico también que marca el inicio, un antes y un después. ¿Cuál es ese hecho histórico? Nacimiento de Cristo. Ya, perfecto. Habíamos hablado también de la edad contemporánea, como su compañera nos dijo, que estaba marcada por la revolución industrial, ¿no? ¿Han leído el tema 2? ¿Qué me pueden decir sobre la revolución industrial? Que bueno, tuvo inicio en el Reino Unido y que se caracterizó por el paso del trabajo manual al trabajo a través de máquinas. También es el proceso de transformación económica, social, tecnológica y eso, que se dio en la Bretaña. Gran Bretaña, ya. Sí, en el siglo XVIII. Ya. ¿Qué más? ¿Cuántas revoluciones industriales ha habido? Son tres revoluciones. Industriales. Ya. ¿Y cuáles han sido las características de las tres revoluciones industriales? ¿Alguien sabe? Según su compañero, son tres. En la primera se da por el desarrollo de las máquinas movidas. Ya. Por la electricidad. ¿Qué más? ¿De qué revolución me estás hablando al decirme de la electricidad? Porque en algunos países no llega la electricidad y puede haber conflicto. No sé. Sí, pero la pregunta fue, ¿de qué revolución industrial? Tú me dijiste que hay tres. De la primera, la segunda, la tercera, es característica la electricidad. Es de la segunda revolución industrial. Se expande a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos, Japón y Alemania, consolidándose estas como potencias. En la primera revolución industrial está lo que es la máquina de vapor, en la industria textil y también en los campos de manufacturas como la cervecera. También se da el ferrocarril y los barcos a vapor. Ya, perfecto. Bueno, después vamos a ir viendo sobre la revolución industrial con datos más específicos. ¿Qué más me pueden hablar? Hay dos, bueno, en realidad hay cuatro como que subrebeliones, revoluciones que han marcado el desarrollo de la humanidad, de la sociedad.
la revolución demográfica, agrícola, revolución de los transportes y la revolución en las industrias. Ya, perfecto. También hemos hablado de revoluciones políticas, ¿no? Que han marcado corrientes ideológicas, corrientes políticas. Hay dos en particular que son muy importantes y fundamentales. ¿Cuáles son? La Revolución Francesa. La independencia de los Estados Unidos. Ya, perfecto. Sobre la Revolución Francesa, ¿qué me pueden decir? Ocurrió en 1789. Fue un conflicto social y político y violencia y convulsión contra Francia. Ya, ¿qué más? Sobre la independencia de los Estados Unidos. Que fue en 1776. Ya. ¿Qué más? Políticamente, ¿qué cosas se establecieron a partir de la independencia de Estados Unidos? Sistema presidencial con elecciones y un senado. Y El Tratado de París. ¿Ya en qué consiste el Tratado de París? ¿Eso está dentro de la independencia de Estados Unidos? Ahorita estamos hablando de la independencia de Estados Unidos. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. Ya. También se han podido leer, hemos visto algunas corrientes ideológicas, como el capitalismo, se habla un poco del socialismo, del marxismo. ¿Qué me pueden decir de estas corrientes políticas? ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema económico es la importancia del capital, de la riqueza. Ya. A partir del capitalismo surgieron nuevas clases sociales. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Y de qué se tratan estas clases? La burguesía y el proletario. Ya. Proletario. Perfecto. La burguesía y el proletariado. ¿En qué consiste la burguesía? ¿Quiénes son los burgueses? La clase obrera. En las ciencias sociales, en la media comodidad. Esto lo vamos a ver más adelante, pero los burgueses son las personas que han tenido éxito económicamente. El proletariado es la clase obrera. En palabras fáciles quizá y en facilito, los burgueses eran las personas ricas en ese tiempo. los burgueses son los que Proletariado. tienen gente que trabaje, digamos, para ellos. Y la gente que trabaja para ellos es el proletariado, ¿no? Exacto. Eran prácticamente dominantes del sistema capitalista. Ya.
favor pueden silenciar su micrófono. Si pueden identificar quién está con música, me dicen porque lo silencio, por favor. Zambrana, Joan. Es Zambrano. Ok. Ya. Hay acontecimientos importantes, si han podido leer el tema en cuanto a guerras, en cuanto a revoluciones, otras revoluciones. ¿Qué acontecimientos importantes han podido identificar en el texto? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra ¿Cuándo comenzó? Mundial comenzó en 1914 y acabó en 1918. O sea, a partir del asesinato del archiduque Francisco Fernando, si no me equivoco. Ya, ¿qué más me pueden decir acerca de la Primera Guerra Mundial? ¿A quiénes se enfrentó la Primera Guerra Mundial? Alemania, Australia, Hungría, llamadas potencias centrales, y Gran Bretaña, Francia y Rusia, llamados aliados. Ya. ¿Qué más me pueden decir? Al final, o sea, acabó con varios imperios, o sea, acabó con el Imperio Otomano, acabó con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Alemán también, porque pasó a ser la República de Weimar. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo es que entra? Adquirió dimensión mundial cuando países no europeos ingresaron a la guerra de Turquía, Japón y los Estados Unidos. ¿Alguien sabe por qué han entrado esos países a la guerra? Porque estaban aliados con los países que estaban en guerra, tenían tratados que como que los obligaban a entrar en guerra si sus aliados entraban en guerra. Ya. Otro hecho importante ha sido la Revolución Rusa. Al terminar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Revolución Rusa? ¿Cuáles son las características de esta? Una revolución comunista que acabó con el zar y el sistema del zar que venía de ese siglo. Ya. A partir de la Revolución Rusa, Rusia dejó de ser tal para convertirse en ¿qué? En la Unión Soviética. Ya. Después se habla de dos corrientes que son el fascismo y el nazismo. ¿Dónde nace el fascismo? ¿Quién es su impulsor? Nace con Benito Mussolini en Italia. Ya. ¿Y el nazismo? Con Hitler en Alemania. Perfecto. Posterior a esto se desarrolla una Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial? Puntualmente la invasión de Polonia, pero en general el expansionismo de Hitler en Europa. Exacto. Correcto. ¿Qué países eran partícipes en esta Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, Francia, Alemania y los nazis. Los nazis son los alemanes. Pero ya. Europa. De un lado estaba el Axis, con Alemania, Italia y Japón. Y otro lado estaban los aliados, que era el Reino Unido, Francia, bueno, la Francia no ocupada, y Estados Unidos. Ya, perfecto. ¿Qué más me pueden decir sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien sabe qué protagonistas ha tenido, qué personajes históricos podemos rescatar de la Segunda Guerra Mundial?
Obviamente Hitler, Mussolini, también Churchill. Ya, perfecto. Después comenzó la Guerra Fría, mucho después. ¿Cuál fue la causa de la Guerra Fría? ¿Y qué actores tuvo? La causa fue el vacío de poder que dejó Europa y que lo ocuparon Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya, ¿qué más me pueden decir acerca de la Guerra Fría? Nada más. Nunca llegó a haber una guerra entre las dos potencias, pero sí hubo varias guerras que esas potencias impulsaron. Claro, ¿por qué se llama entonces Guerra Fría? Ahí está la respuesta. Precisamente por eso, Porque, ¿no? Porque no se enfrentaron Estados Unidos con la Unión Soviética. Por el comunismo y el capitalismo. porque No, no se como su enfrentaron directamente entre ellos, sino que lo hicieron en terceros países como Corea y Vietnam. Por eso se llama Guerra Fría. correcto. Y a través de la tecnología, con ir a la luna, y entonces intentaban superar en tecnología cada uno. Exacto, es eso. Bien. Les hago esta ronda de preguntas porque son preguntas básicas, son preguntas que deberían poder responder de acuerdo a lo que han leído. Y su examen se va a tratar de preguntas. Ustedes tienen que tener la capacidad y estamos para eso, para repasar, para primeramente ver el nivel en el que están, después poder repasar y con la tarea que puedan tener, complementar este aprendizaje y tener una forma de estudiar. Por eso es importante que participen todos. El hecho de participar, de equivocarse, de que les pueda corregir, podamos entre todos compartir nuestros conocimientos, va a ser provechoso y va a permitir que tengamos un mejor conocimiento para poder dar un mejor examen, obviamente. Les voy a compartir ahora mi pantalla, por favor, y vamos a comenzar a ver la clase. Antes de esto, para los que recién se han unido, ¿algo sobre la tarea? ¿Algo que me quieran decir sobre la tarea? Porque he visto que no todos la han enviado. Ahorita en la sala somos 59. Quiere decir que 58 son estudiantes. Y yo no he visto 58 tareas. Lisa, yo lo tengo en cuaderno, se lo hago por PDF para enviárselo al WhatsApp. Sí, ayer les dije que podían enviármelo al grupo por WhatsApp, foto como documento. Creo que les he dado las facilidades. Si tienen algún comentario al respecto, si para ustedes no es fácil o se les hace un poco complicado, también díganmelo. He optado por estas plataformas, por el WhatsApp y por el Google Drive, porque yo no tenía todavía habilitada la plataforma de la universidad. Lice, yo no pude hacer la tarea porque acabando la clase, como termina a las 1, tenía que ir a mi trabajo, no pude, salgo a las 11 de la noche. Ya, ¿me puedes escribir un mensaje al privado, por favor? Claro. Vamos a comenzar a conversar lo que hay. ¿Alguien más? ¿Algún problema que haya tenido? Me han mandado tareas de psicología, como les decía a sus compañeros. No voy a decir el nombre. Ustedes lo pueden ver si entran a la carpeta de Google Drive. Hay una tarea de psicología. Hay una foto de un papel en el que dice que si tiene alcantarillado o no, que me imagino que también es alguna tarea. Tal vez sean
se han confundido, revisen bien eso. Tal vez la tarea de historia la han mandado a la plataforma de psicología. Vean eso entonces, por favor. ¿Algo más que me quieran comentar respecto a la tarea antes de que comencemos? Dice, Yo, licenciado, Sí, adelante. yo ingresé hoy día recién a su clase y no sé muy bien de qué se trata la tarea. Se lo estaba leyendo, pero le quería preguntar de qué trata para que se lo presente hoy día. Ya, sí, la tarea era hacer un mapa mental sobre el tema 1, que lo habíamos terminado de ver ayer. El tema 1 era geografía. Este mapa mental podían hacerlo como ustedes gusten, de manera digital, de manera escrita, una hoja en un papel con colores, con dibujos. Era a elección propia. Y esto les permite, les ayuda. He visto mapas mentales muy buenos, la verdad, que sí sirven para estudiar. Y esto lo comparten con sus compañeros para que todos tengan el acceso, ¿no? Pero sería bueno que todos lo hagan. Ya, gracias. Marcelo, tienes levanta la mano. Sí, adelante. Listen, yo tuve unos inconvenientes y le quería decir si lo puedo mandar hasta la tarde. Ya, solo por hoy les voy a dar la opción Es de que que me lo manden no puedo mandarle hasta las 6 de la tarde. No lo tengo acá ¿Ya? mismo. Sí, por favor. ¿Sí? Solo por esta vez. Ya está bien. Yo solo le quería preguntar si le llegó la tarea que le mandé. De Marcelo, sí. Me llegó la tarea. Vaya. Solo era eso. Ya, perfecto. Entonces, tienen hasta las 6, por favor, los que no han enviado. Y envíenlo al grupo o envíenlo a la carpeta en Google Drive. Que la he compartido. Si tienen algún inconveniente, pregunten en el grupo. Sus compañeros o yo les vamos a responder. Listen, a mí me costó un poco compartir el documento, no sé si le habrá llegado. La verdad no tengo el registro. ¿Por dónde me lo has pasado? Google Drive, por ahí se lo pasó. Ahí Ya, se lo a ver, compartí un poquito, pero no sé si le llegó, si... Lo voy a revisar. Lo único que tienen que hacer es subir su archivo, ¿no? Que puede ser una foto tomada con su celular en el Google Drive. Y si tienen problemas en el Google Drive, es mucho más fácil subirlo al grupo de WhatsApp. Tania, tienes levantada la mano. Adelante. ¿Existe algo? Mira. Buen día, dicen, con respecto al Drive, a mí no me deja entrar, o sea, automáticamente me bota y entonces la tarea solo lo puedo mandar por WhatsApp. Sí, claro. Por eso les di las dos opciones. Ya, pero sí o ¿Está sí bien? es necesario utilizar esa aplicación. Por el momento sí. Ahora que ya tengo acceso a la plataforma, vamos a usar la plataforma, que todos también tienen acceso a la plataforma, ¿no? Sí, pero a mí no me deja entrar a esta aplicación, me bota automáticamente. Ya, pues estás en el grupo de WhatsApp. Sí, estoy. Entonces puedes enviarlo ahí, por favor. Daniel, Ya. tienes levantada la mano. Dicen, yo tampoco puedo usar el sistema de Google Drive, pero se lo mandé a su privado de WhatsApp. ¿No hay problema con eso o tendría que mandarlo directamente al grupo? No hay problema. Está bien. Pero lo posible y a partir de ahora en adelante, para enviar las tareas, por favor, envíenlas al grupo, ¿no? O a las plataformas en las que yo le diga. Lo que quiero con esto es que todos puedan compartir sus trabajos con sus compañeros. Si me lo mandan a mí, lo veo yo, pero ¿de qué me sirve a mí? Lo importante está en que puedan compartirlo con sus compañeros. Que genere debate, que genere más interés, que genere formas de estudiar. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta?
Les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar a entrar en el tema 2. Ahora sí vamos a entrar como tal en la historia, saliendo un poco de geografía, ¿no? Tema 3, la historia contemporánea. Como ayer lo hemos visto, la historia es el estudio del hombre y el proceso que desarrolló desde sus orígenes hasta nuestros días. La historia no es el pasado es lo que ocurrió, por lo tanto la historia es el estudio de los procesos humanos. Los historiadores nos han mostrado cómo los hombres y las sociedades se han organizado y establecieron las relaciones políticas, económicas, religiosas y familiares. Los historiadores dividieron el pasado en etapas. La prehistoria en la historia. La prehistoria es el tiempo anterior a la invención de la escritura, lo habíamos dicho, y la historia surge con la escritura. La escritura nos permite escribir, como lo dice, datos y demás que nos muestren el acontecer y el pasar de los días desde este tiempo. La historia también se divide en otros periodos, la edad antigua, la edad media, moderna y contemporánea. Ayer uno de sus compañeros me hablaba de la era tecnológica, ¿no? Hay la era tecnológica, hay la era digital, pero es importante que ustedes sepan que históricamente y teóricamente los periodos divididos de la historia son la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Ya habíamos dicho que nosotros nos encontramos en la edad contemporánea. Habíamos hablado también de que existen varios calendarios como el chino, el hebreo, el musulmán. Y que nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Que se llama gregoriano porque fue establecido por el Papa Gregorio XIII, ¿no? A partir de 1580. Y también lo habíamos dicho hoy, se establece como el año 0 el nacimiento de Cristo en este calendario. El tiempo anterior se cuenta hacia atrás y debe llevar la sigla AC, que significa antes de Cristo. Después del año 0 se usa el DC, que es después de Cristo. La edad contemporánea en la que estamos nosotros se inicia con las transformaciones surgidas por la Revolución Industrial y las revoluciones políticas, en especial la Revolución Francesa. Más adelante vamos a hablar específicamente sobre la Revolución Francesa. Nuestro mundo se define a través de la industrialización de las grandes potencias. ¿Qué habíamos dicho? ¿Alguien sabe qué es industrialización? Ayer igual lo habíamos hablado. La industrialización es el proceso por el cual se pasó del trabajo manual al trabajo a través de aparatos, de máquinas, que lo hace más fácil y más efectivo. Perfecto. El mundo contemporáneo se caracteriza por las transformaciones en todos los ámbitos del quehacer humano. También habíamos hablado, ¿no? Que no es lo mismo el cocinar ahora que lo era el cocinar antes. Por eso esto de las transformaciones del quehacer humano. Se transforma la sociedad, aparecen las clases sociales, se pasa del mundo rural al mundo urbano, los campesinos migran a las ciudades, los artesanos ya no trabajan en sus hogares y trabajan en las fábricas, las mujeres ingresan al mundo público, los avances en la ciencia y en la técnica transforman la vida material, la salud, la agricultura. La revolución industrial. La revolución industrial es un proceso que se inició en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y transformó la economía, la tecnología y las sociedades y mentalidades que tenían.
Hablábamos hoy y me decían que eran 3 las revoluciones industriales. Se divide en 2. Podríamos decir que hay 2 revoluciones industriales. La primera y la segunda, respectivamente. En un segundo, y compañeros que están en la sala de espera. Ya. La primera revolución industrial se da en Gran Bretaña. Se caracteriza por el desarrollo de las máquinas movidas a vapor. ¿Pueden ver las diapositivas? No, dice. No, no se ve nada. Se ve toda su pantalla de ustedes. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. Ya, Ahora sí se ve lindo. perfecto. Entonces, la primera revolución industrial se da en Gran Bretaña, ¿no? Se caracteriza, por el desarrollo de las máquinas movidas a vapor. Hemos hablado de esto. Dura desde mediados del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX. En esta surge el ferrocarril, la industria textil y siderúrgica. En esta también aparece la clase obrera, pero sin organización. En la segunda revolución industrial, por ejemplo, hablando de la clase obrera, ya acá se organizan en sindicatos y mejoran la situación material de su vida. Las industrias más importantes son las químicas, eléctricas y electrónicas. Aparecen medios de comunicación masivos, como la radio, los escritos, medios de transportes, como el automóvil y los aviones. Y esto permite acortar las distancias. Utilizan otras fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo. Hace rato habíamos hablado, y es en esta segunda revolución industrial que aparece la electricidad. ¿Alguien sabe cómo aparece la electricidad? ¿Quién fue el inventor de la electricidad? Edison. Ya, perfecto. ¿Sabes en qué año? Tal vez. En 1847. Ya. Sí. Esta segunda revolución industrial ya se expande a todo el mundo, especialmente Estados Unidos, Japón y Alemania. Y bueno, como ya hemos dicho, surge a finales del siglo XIX. Además, se dan otros procesos de transformaciones que también han sido llamados revoluciones. La revolución demográfica, la revolución agrícola, de los transportes y de industrias. La revolución demográfica se caracterizó porque la población creció rápidamente por la medicina e higiene. En 1800 el planeta tenía alrededor de 400 millones de habitantes y ya para el año 2000 llegamos a los 600 millones. Además, las personas viven más. La edad promedio aumenta de 40 y 50 a 70 años. La revolución agrícola, en esta se desarrollan máquinas para cultivar los campos. Se utilizan el guano y salitre como abonos naturales. Se combaten las plagas, se utilizan fertilizantes químicos para aumentar la cantidad de alimentos. En la revolución de los transportes aparecen sistemas masivos de transporte. Antes de la revolución industrial, las personas se movilizaban caminando, a lomo de animales o en carreteras. Con la revolución aparecen los automóviles, ferrocarriles, aviones y hacen que las distancias se acorten. La revolución de industrias en Gran Bretaña, las primeras industrias fueron la textil, que se caracterizaba por producir algodón. Prendas de vestir a partir del algodón. Y la siderúrgica, producían hierro y carbón. En la segunda revolución surgen nuevas industrias movidas por la electricidad y el petróleo. El petróleo, a partir de su momento, se convierte
en un recurso muy importante en el mundo, hasta la actualidad. Además, surgen nuevas energías que también son muy importantes, como la nuclear, la solar y eólica. Son llamadas energías del futuro, porque con la energía solar, la energía eólica, contaminamos de alguna manera menos el planeta. Acá pueden ver un cuadro comparativo y lo van a revisar después de las dos revoluciones industriales, de las dos etapas que ha tenido esta revolución. ¿Alguna duda hasta ahí? Sobre la revolución industrial. ¿Algún comentario? ¿Algún dato que quieran compartir? Bien, vamos a continuar. Las revoluciones políticas. Las revoluciones políticas transformaron los estados y las naciones. Las dos grandes transformaciones se dieron por la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Con esto se pusieron en práctica las ideas de Ilustración como la democracia, concepto de que la soberanía radica en el pueblo y todo está establecido en la Constitución y en las leyes. Hablando de la independencia de Estados Unidos, se da en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica se formaron colonias inglesas que dependían de la corona británica. En 1776, año en el que dijimos que comienza esta independencia, los colonos ingleses se enfrentaron en una guerra con la corona y finalizó recién en el año 1883. Se crearon los Estados Unidos como la primera república del mundo. Aprobaron una constitución y formaron un estado federal. ¿Alguien sabe qué es un estado federal? Es una agrupación institucional entendida socialmente entre otros países. Ya, sí, es una agrupación institucional, ¿no? Como decía su compañero, de entidades sociales que son autónomas. Por eso es que en Estados Unidos, que saben, y para los que no, tomarlo en cuenta, es que cada estado tiene sus propias leyes. No es lo mismo en Washington que en Nueva York. Cada estado tiene sus propias leyes. Tienen unas autonomías quizá mucho más marcadas. George Washington fue el primer presidente electo y se estableció el Parlamento. Esta independencia fue un ejemplo de que era posible establecer repúblicas democráticas. La Revolución Francesa. En 1789 estalló en Francia la revolución que acabaría con el régimen absolutista y la monarquía. La revolución derrotó al rey y llamó a una asamblea constituyente, que proclamó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estableció, al igual que la independencia, una constitución y una asamblea legislativa. Hasta ahí, ¿alguna duda, una pregunta sobre la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos? Bien, es importante que tengan en cuenta, ¿no? De que la independencia de Estados Unidos fue base para la Revolución Francesa, para la independencia de las colonias españolas en el resto de América. Bien, vamos a pasar a hablar del capitalismo, la burguesía y el proletariado. Con la Revolución Industrial
triunfó el capitalismo. La base del capitalismo es el liberalismo económico. Sus principales teóricos fueron Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Todos estos planteaban que el Estado no debe intervenir en la economía y que debe regirse por las leyes del mercado. Las leyes del mercado son la ley de oferta y la ley de demanda. Con el triunfo del capitalismo surgieron nuevas clases sociales, ¿no? Habíamos hablado de que son la burguesía y el proletariado. La burguesía basó su éxito en lo económico. Y el proletariado es la clase obrera organizada que batalló para conseguir mejor calidad de vida. Consiguió, por ejemplo, que la jornada laboral sea de 8 horas, que tengan un seguro y que tengan derecho a vacaciones. La organización de la clase obrera en sindicatos y las bases teóricas de su lucha la desarrollaron los socialistas, llamados utópicos como Saint-Simon y Owen. Después marxistas también como Carlos Marx y Federico Engels. También se lo conoce como Frederick Engels. Marx y Engels proponen que la clase obrera debe organizarse en sindicatos internacionales y luchar por conseguir el poder para derrotar al capitalismo, establecer el socialismo y luego el comunismo. ¿Algún ejemplo de algún país que maneje esta corriente? ¿Que maneja el comunismo? Sí. Rusia. Rusia, perfecto. Para que tengan una idea. En estas corrientes desaparece la propiedad privada y se establece la dictadura del proletariado. ¿Alguna duda hasta ahí? Sobre el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Bien, vamos a avanzar. Siglo XIX, de 1900 a 1945. La humanidad en este tiempo vivió 2 grandes guerras mundiales, el establecimiento del régimen soviético y de los nacionalismos. La Primera Guerra Mundial, como habían mencionado sus compañeros, inició en 1914 y finalizó en 1918. Fue llamada la Gran Guerra. Estalló debido a la rivalidad económica, comercial y de expansión de las principales potencias, ¿no? Principalmente en Europa, primeramente. Enfrentó a Alemania, Austria-Hungría, había mencionado que eran las potencias centrales, y a Gran Bretaña, Francia y Rusia, llamados los aliados. Adquirió dimensión mundial con el ingreso de países neoeuropeos, como Turquía, Japón y Estados Unidos. Al final de la guerra, los aliados vencieron e impusieron a Alemania cláusulas en las que perdía todo su imperio colonial. Se le prohibía tener ejército y debía pagar altas sumas de dinero, principalmente a Francia. El imperio austrohúngaro desapareció y surgieron países como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. La Revolución Rusa. En febrero de 1917 estalló una revolución en Rusia que destituyó a su emperador, el zar Nicolás II, y estableció un gobierno provisional. La Revolución Rusa duró de 1917 a 1990. En octubre del mismo año, de 1917, Lenin, que era marxista de formación, dio un golpe de Estado y estableció el régimen socialista denominado también soviético. Por eso es que la Unión Soviética. Rusia desapareció, surgió la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Se estableció la dictadura del proletariado y del Partido Comunista. Se abolió la propiedad privada y todo pasó a manos del Estado. Lenin murió en 1924 y le sucedió Stalin, quien gobernó hasta 1953. En 1985
5 años antes de que acabara la Revolución Rusa, asumió el poder Gorbachev y reformó la economía planteada, ¿no? Planteando la perestroika, que era una reestructuración para abrir la economía hacia la libertad de mercado. Permitió la propiedad privada y en 1990 desapareció la URSS y se constituyó en la Comunidad de Estados Independientes o Rusia. El fascismo y el nazismo, de esto también habíamos hablado, es el periodo entre las dos guerras mundiales, ¿no? Y se conoce como entreguerras. Se caracterizó por una dura crisis económica conocida como la crisis de 1999. El fascismo fue un régimen totalitario surgido en Italia y el nazismo un régimen totalitario surgido en Alemania. En Italia, el fascismo llegó al poder con Mussolini por un golpe de Estado en 1922. La doctrina fascista era antidemocrática, antiliberal y antimarxista. Solo reconocía su propio partido, conocido como el Partido Nacional Fascista, y Benito Mussolini se hizo llamar el DUS. En Alemania, en 1933, llegó al poder democráticamente elegido Adolf Hitler. Comenzó a destruir la democracia y se hizo llamar Führer, que significa guía. Solo permitió, al igual que Mussolini, la existencia de un partido, y era su partido, ¿no? El Partido Socialista Obrero Alemán. Era antiliberal, la doctrina nazi era nacionalista y racista. Para ellos la raza superior era la alemana y las demás debían desaparecer, especialmente la judía, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, estuvo protagonizada por Alemania, Italia y Japón, que formaron una alianza de expansión llamada el Eje. Alemania conquistó en 1938 Austria y Checoslovaquia. En 1939 se expandió a Polonia. Posteriormente conquistó Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Prácticamente era toda Europa la que estaba conquistada por Alemania, ¿no? Gran Bretaña fue el único país que resistió su conquista. Alemania le declaró la guerra a la URSS y la invadió. Para 1942 prácticamente toda Europa estaba bajo el dominio nazi. En diciembre de 1941 Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor y así Estados Unidos entró en la guerra. Los países europeos aliados, que eran Gran Bretaña, Francia, la URSS y Estados Unidos, pudieron derrotar a los países del eje y en 1945 acabaría la guerra. Esta guerra finalizó primero en Europa y después en Asia, ¿no? con el bombardeo a Japón, Hiroshima y Nagasaki, en agosto de ese año, bombardeado por Estados Unidos. Algo hasta ahí sobre las guerras, la Revolución Rusa, el fascismo y el nazismo. ¿No? Bien. Vamos a pasar a la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron la hegemonía mundial. Cada país intentó imponer su concepción política. Estados Unidos el capitalismo y la democracia, y la Unión Soviética el socialismo y el marxismo. Se llama Guerra Fría, como habíamos dicho, porque no se enfrentaron directamente, sino en países terceros como Corea y Vietnam. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon cada uno sus propios sistemas de alianzas económicas militares. En el caso de Estados Unidos, la democracia liberal y el capitalismo. La democracia liberal supone la defensa a la libertad y derechos.
Lisa, y no le escucho nada. Listen, creo que se cortó. Como siempre. Paciencia. Y está en Zoom. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora ¿En sí. qué parte nos hemos cortado? Estaba muy concentrado que al igual que ayer se cortó la reunión. En la democracia liberal. Uy, se salió el Lisa. Perdón, ¿en qué parte nos hemos cortado? Estamos en lo de la Guerra Fría, que dijo lo de Estados Unidos, que el capitalismo y la democracia y que la Unión Soviética está con lo del socialismo y el marxismo. ¿Qué más? Ya. Sí, en eso. Y a mí disculpas, no sé qué pasa, lo voy a revisar porque ya son los 3 días que se sale. Denme un segundo, voy a volver a compartir mi pantalla, por favor. Con razón nadie me respondía. Pensé que no querían participar. Estamos en la Guerra Fría, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, bueno. Para recapitular un poco, habíamos dicho que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron la hegemonía mundial. La Guerra Fría se llamaba Guerra Fría porque no se enfrentaron directamente, sino en países terceros como Corea y Vietnam. Crearon sus propios sistemas de alianzas económicas militares, en el caso de Estados Unidos, la democracia liberal y el capitalismo.
La democracia liberal suponía la defensa a la libertad y derechos, la división del poder en legislativo, ejecutivo y judicial. Se planteaba el pluralismo político, ¿no? Que era la existencia de varios partidos políticos. A ver, cállense, por favor. A ver, cállense, por favor. Y que sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes. Plantean también el liberalismo económico, que es la no intervención de los estados en la economía y el derecho a la propiedad privada. En el caso de la Unión Soviética, el socialismo y el marxismo. El marxismo buscaba establecer regímenes comunistas. Para ello era necesario tomar el poder de forma violenta mediante una revolución. Se suprimía la propiedad privada y el Estado planificaba la economía. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, Lisa, lo escuchamos. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. En sus manos estaba la producción y comercialización de bienes. Todos los ciudadanos pasaban a ser funcionarios del Estado. Se establecía la dictadura del proletariado con esto. Este régimen se expandió en Europa del Este y en países como China, Corea del Norte y Vietnam. A partir de 1990 realizaron elecciones libres y abrieron mercados. Estoy hablando de la Unión Soviética. Podemos ver en la actualidad de que Corea del Norte, por ejemplo, sigue con estos regímenes comunistas. El nuevo orden mundial, con las caídas de países comunistas de Europa, la Guerra Fría terminó y se inició un nuevo proceso conocido como el nuevo orden mundial. Estados Unidos pasó a ser la primera potencia mundial económica y militar, mostrando este poderío en la Guerra del Golfo en 1991, en la Guerra de Afganistán y de Irak en el 2003, estableciendo su poder hegemónico. En lo económico, ha surgido la globalización, la producción es mundial y las principales protagonistas son las multinacionales. La Unión Europea y Japón también son potencias económicas. En el caso de Japón, se caracteriza por ser líder en tecnología y producción automovilística. Y la Unión Europea, al ser la unificación económica de 25 países, mediante una única moneda que es el euro. La Unión Europea tiene un parlamento para legislar cada país miembro, pero se mantienen las propias organizaciones políticas de cada país. Con esto terminaríamos el tema 2. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran añadir, tal vez? Yo tengo una pregunta, profe, pero es para usted Sí, adelante. directamente. ¿Usted va más con el sistema capitalista o el socialista? Bien, creo que en estos tiempos irse de un lado de una corriente puede ser muy contraproducente, ¿no? Ser netamente capitalista o netamente socialista. No estoy diciendo con esto que sea socialista. Para mí el capitalismo hace que el mundo se mueva. Todos somos capitalistas. Todos. ¿No? El hecho de tener celulares es capitalismo. Fomentar el capitalismo. El hecho de usar una ropa de prenda, de marca. De marca una prenda también, de marca. exacto. Todos practicamos el capitalismo, incluso los socialistas. Yo, por ejemplo, cuando estaba, te comento, cuando estaba en la universidad, había planteado un tema de los falsos socialistas de nuestro siglo. Un socialista de los pocos que pueda mencionar ahorita, Pepe Mujica, de los pocos verdaderos socialistas. ¿No? Los otros solo lo mencionan, pero no lo practican. El expresidente de nuestro país, supuestamente socialista, para mí un falso socialista. Yo no estoy de acuerdo como tal en el socialismo porque es muy mal practicado. Es una corriente interesante, tiene propuestas muy llamativas, pero yo creo que cualquier extremo puede volverse muy contraproducente, ¿no?
¿Alguna otra duda? ¿Has respondido tu pregunta, Dani? Sí, me agrada. Se cortó justo al último, no puedo escuchar el final, pero bueno. Sí, te decía que pensaba que estar de un solo lado, de una sola corriente, me parece muy contraproducente, ¿no? Creo que el socialismo tiene elementos rescatables, llamativos. El Muy capitalismo pocos, lo pero yo propio. digo que como modelo económico siempre va a funcionar mejor el capitalismo. A menos Claro, de como que modelo usen económico, un sí. socialismo absoluto, pero es que nadie puede practicar eso y terminan yéndose más para el lado del comunismo o hacia dictaduras directamente. Exacto, ¿no? Lo que ha pasado en Cuba, por ejemplo. Exacto. Del socialismo, no sé de si tratar de practicar un socialismo se pasó al comunismo. Y esta ya no es una corriente para nada beneficiosa para nadie. A nadie le gusta vivir en comunismo. ¿Para qué trabajas si no puedes tener propiedad privada? ¿Para qué te esfuerzas? No puedes reconocer tu trabajo, ¿no? Ya le dicen gracias. De nada, hablando socialmente, obviamente el socialismo tiene cosas rescatables, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Alguien más? Bueno, voy a explicar la tarea que van a hacer de este segundo tema. Tienen que hacer esta mañana antes de clases, por favor. La tarea va a ser hacer una línea del tiempo, ¿no? De igual manera lo pueden hacer como gusten, de manera digital o de manera escrita. Básense mucho en las fechas. En este segundo tema hay muchas fechas y es importante que las conozcan. Su línea del tiempo pueden determinar diferentes tiempos para mostrar esto, ¿no? Rescaten lo más importante de estos tiempos. Ustedes dividan los tiempos de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente. Les tiene que servir esto para que ustedes puedan estudiar. ¿Este hay que presentar, dicen, ahora o a más tardar hasta mañana antes de clase? Sí, hasta mañana antes de clase, por favor. Y los que no me han mandado su tarea del mapa mental, pueden mandármela hasta hoy a las 6 de la tarde, por favor. La primera tarea va a ser, o sea, es el mapa mental y esta va a ser un resumen o igual mapa. Una línea de tiempo. ¿Línea de tiempo? Ah, ya. Sí. Solo lo más importante, solo las fechas. Exacto, o sea, no solo las fechas. En cada fecha, ustedes determinen los tiempos. Claro, es una línea de tiempos. Hay muchas fechas acá importantes. Y debajo de cada tiempo pueden poner como que lo más importante de ese tiempo. Les tiene que servir a ustedes como que para que puedan identificar la fecha, el periodo, los años comprendidos y los acontecimientos sucedidos en ese tiempo. ¿Alguien más tenía una pregunta? Dicen. Sí, adelante. ¿Va a mandar la diapositiva? Sí. ¿El trabajo se lo mandamos a Google Drive? Sí, voy a crear otra carpeta con el nombre de tarea 2, ¿ya? Por favor. Los que tuvieran inconvenientes con Google Drive, por favor al WhatsApp. Sí, adelante. Dice, disculpe, no se escucha nada de lo que está hablando. ¿Alguien más tiene el problema de que no me escucha? Yo no. ¿Puedes repetir nuevamente la tarea, por favor, Lisa? ¿Perdón? La tarea, ¿puedes repetir, por favor? Ya, antes que eso, ¿todos me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Lisa. Ya, perfecto. La tarea es hacer una línea del tiempo.
¿no? Lo que quiero es que puedan identificar fechas, puedan identificar periodos comprendidos entre fechas y poner lo más importante de esos periodos, de esas fechas. Esto les tiene que ayudar a ustedes a estudiar. Solo lo más Es importante, ¿no? Dicen, ¿no? O con lo que dibujo, no ustedes, sé. O lo que que ustedes tengan crean, una. si gustan y para ustedes es más fácil estudiar con dibujos, pueden poner dibujos. Ya. Pongan lo que ustedes crean importante estudiar. Estas tareas que les estoy dando son para que ustedes estudien. No es solo para que yo las vea y ya. No es solo porque tengo que darles tareas, sino es para que ustedes estudien, para que lo puedan compartir con sus compañeros y sus compañeros también puedan rescatar otras cosas que quizás se les haya pasado. Respecto a dónde deben subir el trabajo, por favor voy a crear una carpeta en Google Drive con el nombre de tarea 3 y si no, al grupo de WhatsApp. Les estoy dando estas herramientas porque pienso que es más fácil. Hay muchas personas que no han podido ingresar a la plataforma, que tienen problemas, entonces creo que como todos estamos en el grupo de WhatsApp, salvo una compañera que me dijo que no estaba y que ya me escribió, le voy a pasar el enlace y se va a poder unir. Creo que es más factible para todos, incluso para que lo podamos tener a la mano, ¿no? Respecto a las diapositivas que me preguntaban también, como todos los días las voy a subir al grupo y a la carpeta en Google Drive también, ¿no? Al igual que la grabación de la clase. ¿Alguna duda, consulta más? Sí, Rolando, adelante. Dice, y sobre el examen, ¿estaríamos dando este lunes? Sí, según tengo entendido, va a ser el lunes y martes, los 2 días, debido a que es un grupo grande, se va a dividir en 2 días. Hasta esto ya tendríamos que terminar, bueno, el primer examen va a ser del tema 1 al 3. Mañana ya vamos a comenzar a ver el tema 3 y nos vamos a dar tiempo para poder repasar estos 3 temas de manera general, de manera aleatoria también, como para estudiar y prepararnos un poco para el examen, ¿no? Gracias. Abril, tienes levantada la mano. ¿Serán 2 exámenes? Según tengo entendido, sí, son como que 2 parciales y luego su examen final, ¿no? El primer parcial sería este lunes, comenzaría y terminaríamos el martes, divididos en 2 grupos. Es un examen nomás el que van a dar de estos 3 primeros temas, pero ya veremos si lo dan el lunes o lo dan el martes. Griselda, tienes levantada la mano. Sí. Una pregunta, ¿usted las va a realizar los exámenes? La verdad es que no sé todavía. Eso me van a informar recién. Y digamos, después del primer examen, como dicen, nos va a dar el otro examen y el último sería el final. Sí, el examen final. El examen final, eso sí, sé que lo van a dar con la universidad. Ok, ya lo sé. Una consulta, licenciado, sobre los exámenes. El Sí, examen, adelante. el examen final que vamos a dar a la universidad, ¿se entra con 0 puntos o se entra con algún puntaje? Que no sé. La verdad no sé cuál será el método de evaluación, pero lo que sí me han dicho es que de acuerdo a sus carreras, tiene algunas materias mayor ponderación que otras, ¿no? En el caso de sociología, por ejemplo, historia tiene una ponderación importante. Ya. Ya, muchas gracias. ¿Y el examen que vamos a dar es sí o sí en computadora, dice? Todavía no lo sé, me van a decir recién en Minéutica de cómo va a ser. Si tiene que ser una computadora, puede ser desde un celular, o cómo va a ser. Yo les voy a ir explicando, todavía tenemos
Hoy estamos a miércoles, ¿verdad? Tenemos 3 días todavía. Tenemos 3 días y nos falta un tema antes del examen. Entonces creo que estamos bien. Por eso aprovechenme, pregúntenme, participen. ¿El examen va a ser de los consulten. primeros 3 temas? Sí, el primer examen solo va a ser de los 3 primeros temas. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces con eso vamos a terminar la clase. Ya les he dado la tarea. Por favor, me la envían hasta mañana antes de la clase. El mapa mental, para los que no lo hayan hecho, tienen hasta las 6, por favor, para que me lo puedan enviar el día de hoy. Y vayan leyendo el tema 3, por favor. Antes de que salgan, les voy a pedir que vuelvan a poner su nombre y la carrera que van a postular. Y Dice eso sería una todo. Sí, adelante. ¿El primer examen que estaba diciendo va a ser virtual o va a ser presencial? Me imagino que van a ser virtuales, ¿no? Los parciales van a ser virtuales. No sé si el final será presencial, pero los parciales van a ser de manera virtual. Gracias. Como les había dicho, pongan su nombre y pongan la carrera que están postulando. Por favor, quiero saber en su mayoría de qué carreras están y qué carreras tendríamos que hacer énfasis, por favor. Y eso sería todo. Que tengan un buen resto de jornada y nos vemos mañana. Hasta luego, Alison. Hasta luego.